Saludos cordiales. En esta ocasión presentamos nuestro artículo sobre inteligencia artificial y aprendizaje. Como autores estamos Paola Proaño y Estefanía Marcillo. Somos docentes del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Nuestro artículo se basa en una revisión bibliográfica que abarca los aportes y desafíos de la inteligencia artificial en el campo de la educación durante los últimos 4 años. La inteligencia artificial se plantea así como una herramienta en el campo educativo que permite la inclusión de estudiantes con distintas realidades educativas, incluyendo esta la educación a distancia. Los desafíos están enmarcados en el manejo adecuado y ético de la información, así como de la capacitación sobre las distintas plataformas que los docentes pueden utilizar para poder integrar esta herramienta como un recurso dentro del aula. Los resultados de la aplicación han dado mayor éxito a nivel secundario y a nivel de universidad, siendo los niveles inferiores los que requieren de mayor trabajo y mayor información para que esta herramienta pueda ser utilizada con éxito dentro del ámbito educativo. Las conclusiones describen la recopilación en los aspectos positivos, pero también en los riesgos y los desafíos que como herramienta en el ámbito educativo este debe tenerse en cuenta y, por supuesto, debe existir una constante investigación y análisis de este recurso dentro del aula. El término de inteligencia artificial fue utilizado por John McCarthy en 1956 en la conferencia de Dartmouth, en la cual una serie de expertos lo que han tratado de hacer es la creación de una máquina que pensara como un ser humano. Los procesos cognitivos superiores, como nosotros los conocemos, son aquellos que nos permiten como seres humanos pensar, razonar y, por supuesto, el aspecto del ascenso-percepción son los que componen o hacen parte de la inteligencia, ¿no? Que como seres humanos a nosotros nos caracteriza para poder producir pensamiento, para poder producir lenguaje y para poder producir ideas e información. Dentro de esto, la inteligencia se plantea así como dentro del campo educativo, como un facilitador en cuanto a qué, a la solución de problema, en cuanto a creatividad, a la interacción e integración educativa, a procesos de personalización de aprendizaje y en cuanto a la educación inclusiva. En el aspecto educativo, dentro del aula tradicional y de un aula con inteligencia artificial, podemos realizar algunas comparaciones. En el aula tradicional, nosotros tenemos algunos procesos y condiciones que requieren, por ejemplo, de presencialidad, del uso de textos y de la presencia del maestro como alguien que facilita, guía y maneja los contenidos que los niños y que los estudiantes deben aprender. En un aula con inteligencia artificial, el maestro se plantea como un guía, es decir, no es el centro del aprendizaje, sino que es quien dirige, por ejemplo, hacia dónde el estudiante debe dirigirse para poder buscar y para poder generar la información que necesita aprender. El estudiante tiene la capacidad de gestionar sus tiempos, no sus recursos y herramientas, y por supuesto la accesibilidad a los contenidos, teniendo al guía como maestro, es infinita. Es decir, dentro de los buscadores, como nosotros lo sabemos, tenemos distintos y múltiple información de la cual nosotros podemos hacer uso y que no solamente está circunscrito a un currículum, sino también está abierto hacia cualquier información o hacia una infinidad de información del cual el estudiante puede hacer uso y tener acceso. Dentro de los riesgos y desafíos con el tema anterior, podemos marcar algunas preocupaciones.
Primero, la dependencia a la tecnología, las alteraciones en habilidades emocionales y sociales, la disfunción en procesos cognitivos y creativos, la evaluación de los aprendizajes y los procesos complicados de cómo se dan o cómo se darían esta evaluación en los aprendizajes, y un enfoque preventivo en cuanto al manejo ético con todos estos desafíos anteriores, no que debe estar en constante análisis. Hemos nosotros, dentro del aspecto metodológico, nuestro artículo se ha basado en una búsqueda documental y bibliográfica con un enfoque descriptivo, con nuestros buscadores que están descritos acá, Scopus Cielo y Google Académico, y con el proceso de planeación, recolección, análisis, redacción y presentación de la información, análisis, resultados y conclusiones. En cuanto a los resultados, nosotros hemos podido recopilar referencias bibliográficas importantes que retroalimentan nuestro tema. En nuestro primer referencia es Carbonell, que dentro de los resultados ofrece o marca a la inteligencia artificial como una oportunidad en el aprendizaje, como un aspecto en la innovación, es decir, que la inteligencia artificial puede ofrecer un sinnúmero de herramientas y recursos para que se genere el proceso mismo. La adaptación nos dice a un mundo con inteligencia artificial en cuanto a que el ser humano hoy en día está inmerso, ¿no?, en un contexto con inteligencia artificial. Los celulares, las nuevas dispositivos inteligentes, hacen parte de la inteligencia artificial y por lo tanto esta adaptación, aunque no ha sido tan consciente, no es importante tenerla en cuenta que está en nuestra vida cotidiana. Las tutorías personalizadas nos indica en su investigación que son muy útiles, puesto que la inteligencia artificial puede servir para realizar tutorías y también predicción del rendimiento académico para prevenir, por ejemplo, la deserción escolar. En la asesoría virtual, los estudiantes pueden obtener asesoría sin el profesor, sino frente a sus dudas, como por ejemplo el chatbot, y los contenidos personalizados en cuanto a que los estudiantes pueden manejar sus propias plataformas de aprendizaje, sus propios tiempos y sus propios recursos y avances, ¿no? Teniendo en cuenta que los objetivos, por supuesto, es obtener por ejemplo, una titulación o un aprendizaje determinado. Para Mena, el uso de la inteligencia artificial cae en la minería de textos, en una visión computacional y un aprendizaje automático. Para Pérez, la personalización del aprendizaje es muy importante porque hablamos de elementos inclusivos, es decir, podemos tener distintos estudiantes, por ejemplo, con necesidades educativas especiales, puede ser estas, con distintos niveles de discapacidad, ¿no? A nivel físico o sensorial, y que eso permite la integración de los estudiantes al mundo educativo. Ya no están lejos ni tienen que hacer, por ejemplo, esfuerzos físicos para poder acceder a la educación, sino que tienen este canal para poder acceder al aprendizaje, ¿no? Los retos de los docentes, por supuesto, son las capacitaciones, de estar capacitados para utilizar las herramientas computacionales con mejor éxito o de manera óptima, ¿sí? Y por supuesto, esto va a permitir que exista una innovación en las herramientas para aprender lejos de lo tradicional. Para Labrador y Fernández siempre va a existir la preocupación sobre privacidad, sobre las situaciones o sobre el tema ético, ¿no? Sobre la privacidad de los datos, la equidad del acceso a la educación. Sabemos que, por supuesto, la inteligencia artificial puede generar y genera autonomía en aprendizaje, pero es importante tener control y que los maestros estén capacitados para generar otros procesos de análisis sobre la información obtenida.
¿no? E igualmente, trabajar sobre la dependencia de la inteligencia artificial. Eso estaría dentro de cómo trabajar un modelo tal vez didáctico, pedagógico y de evaluación en los cuales los docentes puedan generar, ¿no? O aprovechar un pensamiento, generar pensamiento crítico, ¿no? Con sus alumnos. Como conclusiones, podemos decir que el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje comprende algunos aspectos, ¿no? Es innegable que se trata sobre una herramienta que ofrece recursividad, estrategias para el aprendizaje. También permite trabajar de una manera más óptima la inclusión educativa en el manejo de múltiples plataformas hacia diversas realidades, la disminución de capacidades analíticas, el tratamiento ético de datos, poca capacitación para docentes y estudiantes siempre estarán como sus desafíos y sus riesgos. Y es importante trabajar sobre un enfoque preventivo, en donde es necesario principalmente trabajar en una creación de un modelo didáctico y pedagógico que permita a los estudiantes y a los docentes, principalmente en los niveles inferiores, no crear un uso adecuado de la inteligencia artificial dentro del aula. Esto, por supuesto, siempre va a abrir las puertas a análisis constantes o a investigaciones constantes en los aspectos éticos y teóricos en la generación del conocimiento. Y, por supuesto, el campo está abierto, puesto que si la inteligencia artificial lo que pretende es emular el pensamiento y la mente humana, por supuesto, este es un campo en el cual las distintas funciones cognitivas no van a estar en constante análisis, en constante evolución. Por lo tanto, la inteligencia artificial va a estar en esta relación y, por supuesto, como docentes en este campo, siempre vamos a poder generar investigación y actualización sobre este tema. Muchas gracias.